De esta manera le voy a pedir que vaya conmigo al libro de los Hechos y que juntos busquemos el capítulo 9. Vamos a ver hoy los versos desde el 26 hasta el 31. Porción bastante corta de las Escrituras. Libro de los Hechos, capítulo 9, versos 26 al 31. Si usted lo tiene, como quiera que no les pedí que se pusieran en pie en la lectura del Salmo, le voy a pedir que se pongan en pie ahora. Y siga conmigo la lectura de esta porción. Dicen así las Escrituras. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Oramos. Padre, gracias por esta porción de tu palabra. Gracias por medio de un predicador humano, que nuestro Señor Jesucristo nos hable. Gracias por tal privilegio. Concédenos, Señor, que hoy nuestros corazones estén atentos a tu palabra. Concédenos que por la obra de tu Espíritu estés haciendo eficaz la predicación de tu palabra entre nosotros. Concédenos, Padre, que no sea un día más expuesto a una predicación, Señor, sino que cada día tuyo en el que nos exponemos a la predicación de tu palabra cuente en nuestra alma como una mandarria dando sobre un gran peñasco, Señor, el cual va quebrando. Que quiebre nuestros corazones tu palabra, Señor. Que hagas tu obra por medio de la predicación de tu palabra entre nosotros. Hoy te lo pedimos en Cristo. Señor, sé benevolente con nosotros, misericordioso. Haz esto en los niños, en los jóvenes, adultos, en todos, Señor. Te lo imploramos y damos gracias. Amén. Puede sentarse. ¿Será mucho pedir que nuestras vidas se asemejen a la del apóstol Pablo? Si somos consecuentes con lo que nos dice la Biblia, no es mucho pedir que nuestras vidas se asemejen a la del apóstol. Solo si consideramos que él mismo le pide a todos los creyentes que le imiten. Él dice explícitamente, por tanto, os ruego que me imitéis. Eso se lo dice a los cristianos, por supuesto. Le dice, imítenme. Pablo les dice en más de una ocasión a los cristianos de distintos lugares, sean imitadores de mí. Imítenme en esto y en esto. En una ocasión dijo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo.
Pero además debemos saber que todo lo que las Escrituras recoge de la conducta de los santos, incluso también de los impíos en ciertas ocasiones, ya sean estas buenas o malas, es para ejemplo, para enseñanza para nosotros. En un caso para imitar a estos, o sea, imitar las cosas buenas que hacían, y en otros casos para que nosotros no hagamos las cosas que hacían ellos malas y evitemos así también los dolores que les venían por esto. La vida, conducta y servicio de Saulo después de convertido en este caso no es una excepción. También la tenemos aquí para que sea imitada. No debemos pensar que la vida de Saulo es demasiado elevada para imitarla. No debemos pensar así. Ni hacer una diferencia demasiado amplia, porque sí hay que hacerla. Pero no debemos hacer una diferencia demasiado amplia entre la vida de un apóstol y la de un creyente común. Aunque hay diferencias, y nosotros las hemos aclarado aquí, las vamos a seguir aclarando a su debido momento, no debemos hacer demasiado diferencia, pensando, no, por la vida de ese santo nosotros no debemos imitarla en ningún sentido, nosotros no podemos llegar ahí en ninguna medida. Son muchas las maneras en las que debemos ver similitudes entre la vida de Saulo convertido y la nuestra. Debemos ver similitudes. Es por esto que el Espíritu de Dios, hermano, en este libro de los Hechos, nos conduce y enseña a través de cada etapa de la vida de Saulo. La porción que nosotros tenemos delante no es por gusto, es inspirada por el Espíritu Santo, está puesta en el libro de Dios y es para nuestro provecho, para enseñarnos. En los versos que nos ocupan hoy vemos a Saulo de regreso a Jerusalén, y es bajo ese título que vamos a predicar hoy, y vamos a verlo intentando interactuar o interactuando con esta iglesia, con la iglesia en Jerusalén. Mientras nos ocupemos en meditar y profundizar en estos versos, nos vamos a preguntar, ¿qué nos está señalando el Espíritu de Dios en la vida de Saulo? ¿Qué cualidades o virtudes están presentes en la vida de Saulo convertido que deben estar presentes en la vida de cada convertido? ¿Qué manera de vivir de Saulo y de la iglesia en general es revelada en este pasaje para enseñarme, corregirme y redarguirme a mí? ¿Qué debo hacer si veo las mismas señas o si no veo las mismas señas o evidencias que son notadas en la vida de Saulo como cristiano? Bien, vamos a adentrarnos en la predicación y en la meditación de estos textos, primero viendo en el regreso de Saulo a Jerusalén, mirando primero lo que Saulo procuraba. ¿Qué es lo que Saulo procuraba cuando llegó a Jerusalén? Verso 26, y ya tenemos la respuesta ahí, algunos ya la saben, la están diciendo por ahí en voz baja. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, ¿verdad? Llegó a Jerusalén, ¿y qué es lo que procuraba Saulo nada más que llegó a Jerusalén? Bien, él procuraba juntarse con los discípulos. El deseo de estar con el pueblo de Dios es una buena señal de ser parte del pueblo de Dios. El deseo de estar con el pueblo de Dios es una buena señal de que tú quieres o tú posiblemente seas parte del pueblo de Dios. Fíjense, no es solo es solo eso. Sí, a veces nosotros pensamos, tengo tal característica de ser un regenerado. Ya yo pienso que por tener una característica de ser un regenerado, ya eres un regenerado. Ahora mismo recuerdo todas las similitudes que hay entre una hidra o hiedra y el ser humano.
¿Usted sabe lo que es una hiedra? Bueno, vamos a ponérselo un poquito más fácil. Entre un barquito portugués y un ser humano, una medusa y un ser humano. Un animal bastante simple, con una estructura bastante simple comparado con el ser humano, que vive en el mar, que es casi incoloro, que tiene tentáculos, que es hasta transparente en ocasiones. Ese animal tiene muchísimas similitudes al ser humano. Y el mono también se parece al ser humano. Y las personas quieren probar que el mono o que el ser humano provino del mono por las similitudes que tiene. Bueno, en este caso igual, les digo, aunque haya similitudes en tu parecer o en tu conducta con la similitud con un verdadero convertido, aunque hay algunas, no es que debe haber algunas, es que tienen que estar todas. Si no están todas las características en ti, no digas yo soy un convertido. Bien, uno de los deseos de Pablo, el deseo de Pablo era de estar con el pueblo de Dios. Y el deseo de todo creyente es estar con el pueblo de Dios. Pablo procuraba, dice, cuando llegó a Jerusalén, él quería juntarse con los discípulos. Hermanos, los vivos quieren estar con los vivos. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Los vivos quieren estar con los vivos. ¿Con quién procuras juntarte tú? ¿Con quién gozas de comunión? ¿Con quién te deleitas al conversar y estar? ¿Con quién disfrutas estar? Eso habla mucho de lo que hay en tu corazón. Saulo procuraba juntarse con los discípulos. Ahora no para perseguirlos, ahora para amarlos. Antes los buscaba para matarles, ahora para amarles. Ahora para hacerles bien. Un cambio radical en tu apreciación sobre el pueblo de Dios es un fiel indicativo de tu condición delante de Dios mismo. ¿Qué opinas de los cristianos? ¿Qué opinas de la iglesia? ¿Qué opinas de los verdaderos creyentes? ¿Te resultan estos agradables, deseados, con quienes quieres estar o disfrutar la compañía de los inconversos es para ti mejor que la de los cristianos? Eso habla alto de lo que hay en ti. Eso habla alto de lo que hay en ti. Pero no es lo único. Les digo, no es lo único. Pero es parte de lo que las Escrituras nos señala como evidencia de que Saulo ahora era otro hombre. Él procuraba juntarse con los discípulos. Pero también vamos a ver en el regreso de Saulo a Jerusalén y toparse con la iglesia allí, la reacción de la mayoría de la iglesia en Jerusalén ante el regreso de Saulo. Vamos a ver cuál fue la reacción ante el regreso de Saulo. En el verso 26 nos sigue diciendo, otro pero, ¿verdad? Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Llegó Saulo, quería juntarse con los discípulos, pero los discípulos dijeron, ¿qué? Que tú eres cristiano. Y muchos ni quisieron tener contacto con él presencial. Dijeron, no, donde él esté, yo no estoy. Hermanos, tenían miedo. Tenían miedo. Dicen las Escrituras que tenían miedo, pero usted sabe, es asombroso que la Escritura no dice que tuvieran odio. Quiero que usted vaya conmigo y un poco eche su mente un poquito atrás en la historia. ¿Qué fue lo que hizo Saulo con estos creyentes? Les recuerdo lo que dice el capítulo 8, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres
y los entregaba en la cárcel. De esos que fueron arrastrados, hombres y mujeres, a la cárcel, muy probablemente la mayoría fueron ejecutados, otros torturados hasta obligarlos a negar que fueran cristianos. Pero Pablo hizo mucho daño, de verdad. Ahora, sin embargo, aunque tenemos que ser conscientes que ahora donde Pablo regresa es a Jerusalén, donde habían familias dañadas, donde muchos de los discípulos que ahora estaban en Jerusalén ya habían quizás regresado, porque según el contexto, en el verso 31 que vamos a ocuparnos luego, nos dicen que ahora gozaban de paz en las iglesias. No había persecución. Y ahora que no había persecución, muy probablemente los que huyeron, o muchos de ellos, regresaron a su tierra, a su lugar de origen. Y allí en Jerusalén rehicieron su vida y la iglesia estaba nuevamente, según aquí, acrecentándose, siendo bendecida por el Espíritu Santo. Ellos estaban allí, pero muy probablemente en muchas de las familias de la iglesia Pablo había hecho daño. Pablo había dañado de verdad, objetivamente y grandemente muchas familias allí. Pero es curioso, la Escritura no nos dice que ellos odiaban a Pablo. Nos dicen que tenían miedo, no que tenían odio. Y probablemente ellos entendían a dónde iba cada uno de los que ejecutaron, por qué fueron torturados muchos, y no le echaban la culpa al verdugo, sino que sabían que Dios estaba obrando en ellos de cualquier manera. De cualquier manera era Dios el que estaba obrando en ellos. De cualquier manera, si venía una aflicción, ellos podían estar en sumo gozo cuando viniera cualquier aflicción. Y no ponían su mirada en el verdugo, sino en aquel que reina sobre todo y es quien gobierna providencialmente todo. No albergaban odio. También ellos podían entender que debían orar por sus enemigos. Y que así como Esteban, ellos también pedían la conversión y que no les tuvieran en cuenta el pecado de sus verdugos. Hermanos, notemos también en ese verso algo que se ha ido enseñando en las clases, en la exposición de las clases de la confesión, y es el uso de la palabra todos. Ustedes ven aquí, dice el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pero aquí hay una aparente contradicción, porque el verso que le sigue dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto. Bueno, ven acá, yo les pregunto, ¿Bernabé no era parte de la iglesia en Jerusalén? Contesto, sí. Entonces, ¿cómo antes dice que todos le tenían miedo y luego dice que Bernabé fue como si no le tuviera ningún miedo, lo tomó y lo llevó a los apóstoles? La única respuesta que puedo incluir ahí es que ese todos no incluye a cada uno de los individuos de la iglesia, sino que está haciendo un uso de genérico o un uso idiomático, como se usa la palabra todos muchas veces por nosotros. Yo puedo salir de aquí, irme de este edificio, terminar el culto, llegar a la casa, aparecerse uno de nosotros en mi casa, uno de los que estamos aquí en mi casa, y decir: pastor, usted hoy predicó sobre Efesios capítulo 3. Yo decirle: no, hermano, yo prediqué sobre Hechos capítulo 9, versículo 26 31. Y él: no, Efesios 3 del tal al tal. Y yo le voy a decir: hermano, yo te voy a responder, y tengo muchos testigos. Yo te puedo decir que allí todo el mundo escuchó
que yo prediqué sobre Hechos, no sobre Efesios. Y él entenderme y no decirme, tú estás loco, todo el mundo no estaba allí. No, él va a entender mi frase. Todo el mundo estaba allí y no estaba todo el mundo. Estaba solo una pequeña porción del mundo. Realmente yo dije todo el mundo y cabía decir todo el mundo, porque todo el mundo, todo el que estaba allí, es lo que me estaba yo refiriendo. Y es entendida esa frase. Y aquí es entendido la frase y todos le tenían miedo. En cierta manera todos tenían miedo, pero en cierta manera no eran cada uno de los individuos, sino la mayoría. La mayoría de la iglesia, de los discípulos de la iglesia le tenían miedo. Y nosotros debemos saber que muchas veces las Escrituras usan la frase todos para referirse, para referirse a un grupo grande de personas. En ocasiones la Biblia usa la palabra todos para referirse a todos y cada uno, a todos los seres humanos, sí, a cada uno de los individuos, sí, pero cuando la Escritura dice por cuanto todos pecaron, ese todo es para todos, ya, excepto para Cristo, pero para todos los seres humanos. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso es para todos los seres humanos. Pero no siempre que la Escritura usa la palabra todos se refiere a todos. Porque simplemente la Escritura usa un idioma y en el idioma a veces la palabra todos no se usa para todos. Debemos entender eso para entender las Escrituras. Haciendo ese paréntesis sobre el uso de la palabra todos, debemos también ver que nosotros tenemos que en cierta manera justificar el miedo que tenían los discípulos. La reacción, porque estamos viendo que todos tenían miedo, estamos viendo la reacción que tuvo la iglesia. Y nosotros tenemos que justificar en cierta manera el miedo de los discípulos. Aunque nosotros no somos nadie, fíjense, la Escritura no hace eso. La Escritura no nos dice mentiras. Si Lucas ahora nos quisiera enseñar, hay que ser valiente y tener fe y creer en la obra de Dios. Quizás y quisiera y usara mentira para enseñarnos a nosotros, no nos dijera la verdad de lo que ocurre aquí. Lo que hace grande la Escritura es que cuenta verdades y con esas verdades nos enseña. Fíjense que Lucas no dijo o no le enseñó a aquellos que él le está enseñando. Recuerden, hermanos, siempre lo digo y no me cansaré de decirlo. Cuando Lucas está escribiendo el libro de los Hechos, que por cierto era un rollo, solo un libro, no estaba comprendido en otros libros como lo tenemos hoy en la Biblia, él tenía en mente un auditorio, alguien que iba a leer esos libros, ese libro. Él tenía en mente eso. ¿Quién va a leer este libro? ¿Qué les voy a enseñar? Por supuesto que Lucas como autor humano tenía eso en mente. El Espíritu de Dios fue quien capacitó, en este caso, inspiró a Lucas para que no cometiera errores, escribiera lo correcto, escribiera lo necesario, escribiera verdades. Lucas tiene en mente una iglesia que está siendo perseguida en el primer siglo, muy quizás cercana a esta que vivió esta historia. Y cuando Lucas les está escribiendo, les está diciendo la verdad de lo que había ocurrido en la vida de Saulo y Saulo en relación con la iglesia en Jerusalén. Él pudo haberles dicho, y nadie le tenía miedo. Lo recibieron y creyeron en la obra que Dios había hecho en Saulo, porque ellos creían tanto en Dios que ellos sabían que Dios podía convertir aún a Saulo. Esa iglesia era tremenda, sean ustedes como ella. No, él enseñó la verdad. Y enseñando la verdad, también enseñó. Y enseñó lo correcto, como Dios quiere. Y aquí vemos una iglesia no perfecta que tiene miedo. Y es que así es la iglesia. Así es la iglesia. Con personas con debilidades. ¿Por qué toda la iglesia no era como Bernabé? Toda la iglesia no es como Bernabé. Bernabé pudo creer en la obra que Dios había hecho en Saulo. El resto de la iglesia no creyó. O muchos de la iglesia no creyeron en la obra que Dios había hecho en Saulo. Pero en relación a esto nosotros tenemos que decir, no creían en la conversión. Pudiéramos decir, y tenemos que decirlo.
porque si le tenían miedo es porque no creían. Y aunque no quiero perderme en esto, mucho se habla sobre el por qué ellos no habían oído en 3 años, recuerden, no habían escuchado ellos que Saulo se había convertido. Bien, quizás lo habían escuchado, pero no es lo mismo escuchar que tener, que verlo. Además, nosotros tenemos que saber, si nosotros hoy una persona viene y nos dice, yo soy cristiano, ¿eso nos dice a nosotros que esa persona es cristiana? La misma escritura nos dice, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos, hermano, en todas las plantas, porque eso es un símil que se nos está usando. Así como en las plantas hay que esperar para ver el fruto, en el ser humano hay que esperar para ver los frutos también. Estas personas les parecía imposible que este hombre tuviera un giro de 180 grados en su vida. Y aquí se nos habla de la debilidad de la iglesia para creer esto, pero también se nos habla de la obra gloriosa que Dios hizo en este hombre. A la iglesia le parecía imposible. Si tú estás aquí y tú eres de los que dicen, no, Dios no pudo haber convertido así a Saulo, así de ram pam pam, déjame decirte, te unes al grupo de muchos seres humanos que no creyeron. Te unes a ese grupo. Incluso cristianos. Ellos tampoco creyeron. Así que si te parece imposible que Dios haya hecho eso, bien, uno más. Aquí hay muchos en Jerusalén que dijeron, yo no creo que eso haya pasado. Pensaban que era quizás una artimaña de Saulo para seguir apresando, torturando y matando discípulos. Pero este a lo mejor se está haciendo pasar por discípulo. Se entra entre nosotros, nos conoce muy bien dónde vivimos y ahí es donde va a acabar. ¿Y usted se piensa que los seres humanos somos distintos? ¿Eran muy distintos antes que ahora? No, lo que nos enseña las escrituras es que el ser humano no ha cambiado mucho. Más bien tenemos al mismo ser humano con problemas similares, los mismos pecados. Sabían que la conversión, esta iglesia sabía que la conversión no era solo una profesión de fe. Así que ellos debían cerciorarse de que fuera real que Saulo era cristiano. Sin embargo, como les mencioné, vemos a Bernabé y vamos a ver la postura de Bernabé, verso 27. La postura de Bernabé, podemos decir en sentido general que Bernabé creyó. Y miren lo que dice el verso 27. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Miren, hermano, no se nos dice el motivo de la confianza de Bernabé. ¿Cómo es que Bernabé creía y le dijo, hey, ven para acá? Y lo presentó a los apóstoles. Miren, si Saulo no llega a ser convertido y todo hubiera sido una artimaña para meterse, hubiera acabado, porque Bernabé lo llevó directo a donde estaban los apóstoles. Pero Bernabé tenía plena confianza en la obra que Dios había hecho en él. Sin embargo, ¿de dónde viene esa confianza? En la obra de regeneración ocurrida en Saulo. ¿De dónde viene? Bien, aunque no veamos explícitamente, no diga así, Bernabé creía por esto y por esto y por esto, en la obra de regeneración hecha en Saulo, que Saulo se había convertido por esto. Hermano, pero lo podemos encontrar en la defensa que él hizo de Saulo. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que él le dijo a los apóstoles? Él da datos ante los apóstoles que él sabía, o por lo menos que él conocía de primera mano. Aquí Bernabé, nosotros tenemos que saber y entender que la fe en la obra que Dios había hecho en Saulo no era una fe ciega o inocente en la simple confesión de Saulo. No. Me explico, porque quiero que todos me entiendan. No se trata de que
Bernabé tenía la misma información que todos los discípulos. Los discípulos tenían una información general. Todos tenían temor y Bernabé no, con la misma información. No es así. Les digo que no es así por la defensa que él hace ante los apóstoles. Su fe no era una fe ciega de que él vio a Saulo. ¿Qué tú dices? ¿Que tú eres cristiano? Ah, muy bien, yo creo. Esta gente no cree porque son unos incrédulos, pero yo sí creo lo que Dios hace en ti. Eso haría que Bernabé fuera tan ingenuo, tan neófito, tan falto de sabiduría como el último recién convertido en Jerusalén. No, Bernabé era un hombre que nosotros podemos ver por las cosas que hizo y que luego fue encomendado a hacer, que era un hombre sabio, era un hombre que maduró en la fe, era un convertido con dones espirituales, lleno del Espíritu Santo, al punto de que fue un hombre enviado por las iglesias, y por eso vamos a encontrar que se le llama incluso apóstol en las Escrituras, porque es enviado de las iglesias, no un apóstol de Jesucristo, no un apóstol de los 12, pero sí un enviado de la iglesia a plantar nuevas iglesias y en otros lugares del mundo. Miren, hermano, Bernabé sabía de primera mano que el Señor le había aparecido en el camino y que había hablado con él y que él había predicado valerosamente en el nombre del Señor. Él lo sabía. ¿Cómo? Bueno, eso sí no se nos dice. No se nos dice si Bernabé estuvo en Damasco en esos 3 años en algún momento. No se nos dice si alguien de Damasco vino y personalmente habló con Bernabé. Lo que sí sabemos es que Bernabé estaba segurísimo de 3 cosas fundamentales. Una, fíjense y notemos los argumentos de Bernabé ante los apóstoles para validar la sincera o genuina conversión de Saulo. 1, Saulo vio al Señor. Si yo sé que una persona tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, pero además de eso, que el Señor Jesucristo le habló, pero además de eso, que después de eso, esta persona en varios lugares habla valerosamente en el nombre de Jesús, bueno, ya yo tengo que decir, ahí hay un convertido. Estos son argumentos que él usó. Esto es lo que él sabía. Y fíjense, yo creo que es en cierta manera déjame quitarle el nombre pecaminoso, no porque no tenga pecado, sino ingenuo, que usted crea en la confesión de cualquier persona. Es ingenuo, puede ser, porque es ingenuo porque puede ser verdad y puede ser mentira. Puede ser no cierto eso. Que una persona profese ser cristiano, eso lo hace un profesante. Pero que una persona sea cristiano, eso solo se demuestra con el tiempo. Una persona te puede decir, yo soy cristiano, y tú creerlo, o sea, y ser verdad, pero puede también ser mentira. Y no se crean que Bernabé fue de los que escuchó que Saulo dijo que era cristiano y ya. No, él tenía argumentos que quizás el resto de los discípulos no lo tenían tan cercanos a esos argumentos, tan de primera mano como los tenía Bernabé. Bernabé tenía argumentos. Él confió en Saulo, él confió en la obra que Dios había hecho en Saulo, porque él tenía estos argumentos. Fíjense que Bernabé no le dice a Saulo, defiéndete delante de los apóstoles. No, él dice, este hombre se encontró el Señor se encontró con él en el camino. Este hombre, el Señor Jesucristo, le habló. Este hombre después habló valerosamente en el nombre del Señor. Y él sabía a quién estaba presentando los apóstoles, porque él era de Jerusalén. Él vivió la persecución que Saulo desató allí en Jerusalén. Entonces el testimonio de Bernabé, aunque es un aporte de confianza distinta de la iglesia, nosotros tenemos que saber que no es una confianza ciega, no es una fe ciega, es una fe sustentada en el testimonio poderoso de las Escrituras y de la obra que Dios había hecho en Saulo.
Vamos a ver en cuarto lugar que en este regreso de Saulo a Jerusalén, él llega a ser recibido por la iglesia y odiado por los judíos. Recibido por la iglesia y odiado por los judíos. Fíjense, los versículos 28 al 30, vamos a leerlo. Dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Dice el versículo 30, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Hermanos, después de demostrada su verdadera conversión, después que se demostró la verdadera conversión de Saulo, él se movía con libertad entre ellos. Dice la expresión que usa la Escritura en Reina Valera del 60, es que él entraba y salía. O sea, ya la mayoría de los comentaristas sugieren leer este texto, este pasaje, a la luz de otros pasajes en la Escritura que nos hablan de la misma historia, donde se nos dice, como por ejemplo Pablo mismo relatando de esta estancia de él en Jerusalén. Él dice que él había estado en Jerusalén y que estuvo por 15 días hablando con Pedro. Muy probablemente toda la estancia que estuvo Pablo esta vez aquí en Jerusalén fueron 15 días. 15 días. También hay otro pasaje en las Escrituras que se nos dice que Pablo estaba orando en este tiempo, en esos 15 días, estaba orando en el templo y que Dios le dijo, vete de aquí porque los judíos te quieren matar. Y él le dijo, Señor, pero ellos saben que yo soy el que perseguía a la iglesia, ellos saben que yo era el que consentía en la muerte de Esteban, tu siervo, y que guardé la ropa de los que, ellos saben eso y que ahora me convertí, no les basta ese testimonio. Y el Señor le dijo, no van a creer en tu testimonio, vete, porque yo voy a llevarte a tierras lejanas a los gentiles. Pero que todo eso ocurrió en solo 15 días. En estos 15 días, una vez que Bernabé le presenta ante los apóstoles creen en la obra que Dios había hecho en él. Él les comunica lo que él creía del evangelio. Recuerden que él había recibido el evangelio por revelación. Pablo le da la diestra, enseñar de compañerismo. Está ahí solo un tiempo y todo parece indicar que él estaba un tiempo con Pedro. Él no vio a los otros apóstoles, aunque dice que se le presentó a los apóstoles. Él enseña en otro pasaje que él ve solamente a Pedro, de los apóstoles, solo a Pedro, y que también vio a Santiago, el hermano de Jesús, o el medio hermano de Jesús, pero que era llamado también como un apóstol, aunque no de los 12. Nosotros tenemos que decir que él después ganó, él tenía toda la confianza con la iglesia, y él estaba con Pedro, pero también salía y disputaba con los judíos. Y entonces encontramos que en el versículo 29 dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. Tenemos que saber que estos griegos mencionados aquí son los judíos helenistas o descendientes de griegos que estaban en Jerusalén, muy probablemente aquella misma sinagoga donde antes había predicado otro predicador llamado Esteban. En esa sinagoga llamada de los libertos, que era también helenista, que muy probablemente en esa sinagoga fue Pablo a predicar. Allí fue a enseñar lo que le había ocurrido, allí fue a enseñar, fue a predicar en el nombre de Jesús. Esto y solo esto es el motivo del odio de los judíos por Saulo. Comenzó a predicar en el nombre del Señor. Ahora, la frase en el nombre del Señor, yo creo que debemos considerarla brevemente. Fíjense cómo es mencionada 2 veces esa frase. Cuando Bernabé está haciendo defensa de Saulo, dice, había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Sí? Luego, dice el verso 29, y hablaba denodadamente
en el nombre del Señor. Ese Señor es el mismo Jesús. Estamos hablando de la misma persona y se le dice en una ocasión en el nombre de Jesús y en otra ocasión en el nombre del Señor. Entonces nos está hablando de un mismo Señor y por supuesto en el nombre del Señor Jesucristo nos está diciendo que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Pero además de esto, fíjense que Él no estaba hablando, o tenemos que hacer separación entre esta frase y lo que significa demostrar por las Escrituras que Jesús es el Señor. Él no estaba haciendo eso, aunque era parte de lo que hacía. Pero ahora dice que Él está hablando en el nombre del Señor Jesús, o en el nombre de Jesús, o en el nombre del Señor, o de parte del Señor. Él está hablando y predicando como si fuera el Señor el que lo estuviera haciendo. Hermanos, todo predicador está predicando cuando predica las Escrituras, cuando predica conforme a lo que enseña la Biblia, está predicando de parte del Señor. Por eso es que se puede esperar que haya alguna conversión, porque es el Señor el que les predica a ustedes, o nos predica a nosotros, porque aún el que está predicando se está predicando a sí mismo. La predicación nosotros tenemos que verla como alguien que está predicando de parte de Dios, delante de Dios, al pueblo de Dios. Cuando Pablo predicaba, él predicaba en el nombre del Señor. Todo el que predica debe estarlo haciendo en el nombre del Señor. Es la palabra del Señor la que estamos predicando. Es la palabra del Señor la que debe usted estar escuchando. Si usted viene aquí para escuchar a René, usted no sabe lo que usted está haciendo. Usted debe venir aquí a escuchar al Señor hablando a tu corazón. Es triste como algunos vienen y se molestan con la predicación del pastor. Es triste eso. Algunos dicen, él lo dijo porque está hablando de mí. Sí, y de mí también. Algunos se ofenden con la palabra del Señor. Y nosotros, aunque debemos recibir todo ataque del Señor como algo para que nosotros nos rindamos, nos sentamos aludidos, sí, y levantemos bandera blanca con el Señor y nos rindamos y hagamos las paces con Él. Y quiera Dios que sea ahora y no tarde, pronto y no tarde, que levantes bandera blanca. Pero fíjense cómo la predicación de Saulo se puede resumir en hablar denodadamente o valerosamente de parte del Señor, en el nombre del Señor. Todo aquel que expone la palabra del Señor lo que está haciendo es predicando en el nombre del Señor. Si usted quiere, después le puedo dar de tarea que revise el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 17, como dice que el Señor predicó entre vosotros. Pero lo curioso es que el Señor nunca salió de Israel, nunca fue a Éfeso. ¿Cómo el Señor va a predicar en Éfeso si nunca predicó allí? No, el asunto es que cualquiera que haya predicado allí, predicó en el nombre del Señor, y fue el Señor el que predicó y enseñó. Fíjense también de dónde viene el odio de los judíos, terminando con el asunto del nombre del Señor. El odio de los judíos viene también porque él disputaba entre ellos. Pablo le dio continuidad a la tarea de Esteban. También Esteban disputaba entre ellos. Y esa disputa implica que había conversaciones tanto de los griegos como de Saulo, pero que Saulo hablaba con ellos. Implica que había cierto calor en esas discusiones. Implica que habían enseñanzas doctrinales
que molestaban, tal molestia que querían matarle. Querían matarle. Ahora, hermano, nosotros a veces queremos evitar a toda costa toda discusión. En este mundo que vivimos hoy, nadie quiere discutir. Y nosotros tenemos, aunque lo voy a dejar para la conclusión, pero tenemos que tener un equilibrio en eso. Nosotros no tenemos que andar buscándonos problemas por ahí discutiendo. Yo se discuto con todo el mundo, hay quien le gusta discutir. De hecho, hay personas que usan la Biblia para discutir. Y ellos mismos no mueven con un dedo aquello por lo cual están dispuestos a discutir mucho. Sin embargo, hay otros que no están dispuestos a discutir con nadie. Cosas que se deberían discutir. Y en un lugar que se debía discutir, porque note, Pablo no fue a las plazas a discutir. En los lugares que era lícito hacerlo en las plazas, lo hizo. Él fue a la sinagoga a discutir, donde se debía hacer. Allí con los helenistas que se congregaban y que hablaban de las escrituras, allí él habló. Él no andaba por ahí discutiendo con todo el mundo, buscando. No. Nosotros tenemos que saber y ubicar en contexto dónde ocurrían las cosas aquí en las escrituras y aprender de ello. Dejándolo allí, porque voy a hacer énfasis en esto en la conclusión. Miremos la aceptación, perdón y amor de la iglesia, viéndose esto en guardar a Saulo de sus enemigos. Dice el versículo 30, cuando supieron esto los hermanos, o sea, que lo iban a matar, ¿qué hicieron? Le llevaron, dice, hasta Cesarea. Le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahora, hermano, le llevaron a Cesarea. El verbo ese, llevaron a Cesarea, se puede pronunciar así, katao. Katao es traducido literalmente como conducir o traer abajo, etc. O sea, que siempre indica la acción de un sujeto conduciendo a otro. Le llevaron a Cesarea, así como se usa en español. Le llevaron. No es que solamente le dijeron, oye, te tienes que ir para Cesarea. No, es que lo tomaron y le dijeron, vamos contigo para Cesarea. Le custodiaron hasta Cesarea. Note el sentido del verso. Dice, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahora, para unir los dos términos, quiero que usted sepa que el término enviaron debe ser visto en su raíz griega también. Y el verbo exasporteio es enviar con algún propósito. O sea, todas las veces que se usa en las escrituras también, y es el mismo sentido en español, hermano, de enviar. Cuando se envía a alguien, ese alguien está respondiendo a los intereses del que le envía. Ajá. Voy a pronunciarle un poquitico más intencionado este verbo. Yo le dije exasporteo, ¿verdad? Bueno, se lo voy a decir ahora. Exapostelo. Ahora se lo voy a dividir un poco. Exapostelo. Es que la palabra apostelo, apóstol es enviar. Exapostelo es enviarlo de mi parte, enviarlo afuera. Lo enviaron hacia Tarso. Para que ustedes sepan, el verbo, que la palabra apóstol viene de enviar, enviado. Ahora, no es lo mismo un apóstol de una iglesia, como pueden haber muchos hoy, que un apóstol de Jesucristo. Un enviado de Jesucristo. De hecho, Bernabé era un apóstol de las iglesias
En Jerusalén se lo enviaron a Antioquía, pero luego es que de Antioquía también lo enviaron a Asia, a otros lugares. Entonces, era un apóstol, pero no de Jesucristo. Ahora, el término enviar, hermano, si lo unimos al término lo tomaron y le llevaron, nosotros tenemos que ver que toda la acción está respaldada por aquellos que le tomaron, le enviaron, le llevaron hasta Cesarea y luego le enviaron a Tarso. Todo fue una tarea de aquellos que le acogieron y le amaron. Le protegieron, le llevaron consigo hasta Cesarea y luego le enviaron. ¿Usted sabe qué quiere decir enviar? Para que usted me entienda. Mire, hermano, ese barquito que tomaron muy probablemente, porque Cesarea es un lugar portuario, una ciudad portuaria. De Cesarea le condujeron a Tarso, que es un lugar cerca del puerto también, y que es muy fácil conducirse en barco de un lugar a otro. He ido varias veces. No es cierto. Pero sí, bíblicamente es sustentable. Eso es un lugar que habían viajes con frecuencia de un lugar a otro. Tarso era la ciudad natal de Saulo. Y nosotros tenemos que saber que ese barquito fue pagado por la iglesia. El viaje de Saulo fue pagado por la iglesia. Ese enviar implica, tú eres de nosotros, nosotros te enviamos allá. Quédate tranquilo allá. Y muy probablemente tenga en cuenta, para que ustedes entiendan el término enviar, que tuvieron en cuenta su estancia en Tarso. Este hombre, ¿qué era? Era un perseguidor de la iglesia. Este hombre muy probablemente recibía salario por perseguir a la iglesia. Este hombre ahora es un cristiano. Estuvo 3 años en Damasco, en Arabia. Lo tuvieron que bajar con un canasto de las murallas de la ciudad de Damasco. Llegó a Jerusalén, quería juntarse con los discípulos. Allí entraba y salía, pero lo quieren matar. Nosotros tenemos que llevarlo a Cesarea, custodiado hasta Cesarea. Y luego lo enviaron a. Cada vez que usted vea el término enviar, usted tenga en cuenta, eso incluye ayuda económica. Eso incluye a la persona que está enviando y al enviado, tienen un mismo sentir, un mismo propósito. Miremos en este sentido de la vida de Saulo, cómo por una parte él fue amado y protegido por la iglesia, pero por otra parte, como él ya no se pertenecía a sí mismo, hermano, o no hacía nada por su cuenta, sino que vivió desde entonces como un siervo o un esclavo de Dios y de la iglesia. Sí, es súper interesante cómo a través de todo el relato de la vida de Saulo después de ser convertido, cómo se usa la frase que lo toman a él como si él fuera un objeto. ¿Usted quiere ir conmigo un momentico a los versos de la Escritura? Dice, voy a leerle solamente para no agobiarlos, desde el verso 25. Verso 25. Note esto conmigo. Entonces los discípulos, tomándole, ¿vieron eso? De noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Quiero que noten esto conmigo. No estamos hablando de un perro. A un perro tú le tomas, lo metes en una canasta y lo echas para abajo, ¿sí o no? A un ser humano tú le dices, hey, ¿qué tú crees? ¿Te podemos bajar por una canasta? Sí, Pablo decidió bajar en una canasta e irse. No. Tomándole, le bajaron por una canasta. Descolgándole por una canasta. Luego llega a Jerusalén, los discípulos le tienen temor y dice, tomándole, Bernabé, verso 27, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó a Saulo que había. Luego
Sigue leyendo, y aquí dice, cuando supieron, verso 30, cuando supieron los hombres, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Como si él fuera alguien que se deja llevar. ¿No te das cuenta como que, bueno, hablaron con él para ver si se quería ir para Cesarea? No. Le tomaron, le llevaron y le enviaron. ¿Y él qué hizo? Se dejaba llevar. Él era un siervo del Señor y de la iglesia. ¿Cómo es que yo estoy en Jerusalén, en Damasco, y ahora me tengo que ir para Jerusalén? No. Yo quiero vivir en Miami, no me lleven para más ningún lugar. Le toman, le llevan para una ciudad, le llevan para otra. No pasa nada. Él está allí donde tiene que estar, donde Dios quiere que él esté, no donde él quiere estar. Lucas hace un reporte. Estoy loco por llegar a la conclusión. Lucas, y ustedes también. Lucas hace un reporte general de la iglesia en este tiempo, y con esto termina este pasaje y el sentido del pasaje en todo. Fíjense, Lucas en el verso 31 dice, entonces la iglesia, o sea, en aquel tiempo, es lo mismo que decir, en ese tiempo donde cuando Pablo regresó a Jerusalén, en ese tiempo que Pablo estaba allí en Jerusalén, en ese tiempo entonces, las iglesias tenían paz. Pablo se había convertido. Pero tiene mucho sentido que Lucas termine esta historia aquí, porque recuerden cuándo comenzó la historia. Saulo persiguiendo en el libro de los Hechos. Recuerden que este libro no está dividido por capítulos originalmente, que esta división es posterior, es contemporánea, es moderna. División en capítulos y versículos. Es toda una historia. Y esta historia con Pablo o con Saulo comienza ya él asolando a la iglesia, él con la ropa de los que estaban matando, y luego asolando a la iglesia. Y ahora dice, y la iglesia gozaba de paz. En este tiempo tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el amor, en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Casi que a propósito me confundí, y andaban en el amor del Señor. No, es en el temor del Señor. Hoy muchos dicen, no, Dios es amor, y Dios... Hoy hay muchas iglesias andando en el amor del Señor. Pero, ¿y en el temor del Señor? La Biblia no habla de andar, de que las iglesias andaban en el amor del Señor. Habla de que las iglesias andaban en el temor del Señor. Ahora, gozaban de paz, para ir por orden. Y esto en contraste, por supuesto, con la persecución que ya se había mencionado. Tiempos de paz. El Señor, hermanos, nosotros tenemos que saber, aquí hay una enseñanza. En este mundo debemos esperar tiempos de paz, en este mundo, y debemos esperar también tiempos de persecución, según el Señor así lo disponga. Lucas le está diciendo a las iglesias que le está escribiendo. Aquí vemos la iglesia en Jerusalén, tuvo persecución, tuvo paz también. Eran edificadas, dice, o construidas. El término construcción, o reconstruidas, o restauradas, como un edificio es restaurado, así es el término que se usa ahí. Eran edificadas. La iglesia seguía siendo edificada, aunque a nosotros no nos guste mucho el término de construcción en nuestra época y en nuestro medio, hablar de construcción y que se nos ponga los pelos de punta es lo mismo, pero el término bíblico, muchas veces la Escritura usa símiles entre la construcción de un edificio. Lucas no son los lectores de hoy, pero Lucas tenía algo en su mente cuando está escribiendo a los lectores, diciéndole que ellos andaban en el temor del Señor, hermano, y simplemente es la manera de andar de la iglesia
es en el temor del Señor. Esa es la manera que debemos andar hoy. El temor al Señor nos conduce a una vida de adoración reverente en todo momento y lugar. En todo momento y lugar. Recordemos que nuestra vida debe ser de adoración en todo momento, no solo en el día del Señor. Tu vida debe ser de adoración en todo momento, no solo en el día del Señor. La palabra andar implica una constante conducta en temor a Dios. Tú vives todos los días teniendo en cuenta que el Dios santo y justo te está mirando todos los días, toda hora, a todo instante. Andar en el temor del Señor es la manera que debe andar la iglesia. En temor a Dios. La acción del Espíritu Santo sobre ella es resaltada por Lucas. La acción, la obra del Espíritu de Dios sobre la vida de la iglesia. Dice que era fortalecida por el Espíritu. Dice, se acrecentaba fortalecida por el Espíritu Santo. Usted sabe, la palabra usada aquí como fortalecida es la palabra paraclesis. Usted sabe lo que dijo, ¿cómo se le dice al Espíritu Santo también? Paracletos. Paraclesis es precisamente alguien que conforta, que estimula, que consuela. Hoy me preguntaron sobre la letra de un himno, no le pudo contestar por falta de tiempo, pero déjeme decirle, la letra de otro himno dice que Él es nuestro paracleto. Lo que nos está diciendo es, Él es quien nos estimula, nos fortalece, nos conforta. Jesús dijo, os enviaré otro paracletos, otro que los fortalece, que los conforta, que los consuela, que los rodea, que está cerca de vosotros. El Espíritu Santo, hermanos, cuando una iglesia anda en temor a Dios, va a contar siempre también con la obra del Espíritu Santo fortaleciendo, edificando, confortando a esta iglesia. Siempre lo va a encontrar. Siempre lo va a encontrar. Sí es lícito que nosotros pensemos en las cosas buenas que Dios nos puede dar para portarnos bien. Sí, la Escritura también nos enseña eso. Aunque no debe ser ese solo la motivación, esa es una buena motivación también. Cuando tú temes la disciplina del Señor y tú crees que Dios da buenas cosas a sus hijos, usted está creyendo en Dios correctamente, y Él es así, no lo dudes. Si nosotros, siendo padres malos, vamos a dar cosas buenas, Él también, mucho más. Se acrecentaba y multiplicaba la iglesia, hermanos. En la persecución crece la iglesia, en la paz también. La iglesia crece y se fortalece si anda en temor a Dios. Crece y se fortalece. Concluimos diciendo que aquí se nos exhibe la vida de Saulo en la Biblia, hermano. Se nos exhibe la vida de Saulo. Y esta historia está narrada con toda intención. No debemos dudar que el Espíritu de Dios nos está señalando a la gracia obrada en Saulo como un ejemplo claro de cuando hay una obra de gracia real en una persona. Miremos a esta porción de este libro inspirado y preguntémonos: así como Saulo procuraba la comunión con los discípulos en Jerusalén, procuro yo la comunión con los discípulos de Cristo que me son cercanos. Procuro yo esa comunión. Aquí no se trata de si vengo a la iglesia o no. No se trata de eso. Procuro yo tener comunión, relación cercana con los verdaderos creyentes. ¿Con quién procuro juntarme yo? ¿Con quién disfruto de comunión? Le preguntaba yo en el sermón, se lo estoy preguntando ahora nuevamente. En nuestros tiempos toda discusión, decía, o debate religioso es muy mal visto.
será mal visto delante de Dios. ¿Debemos nosotros contender por la fe? ¿Sí o no? ¿Debemos hablar valientemente en el nombre del Señor? ¿Sí o no? Creo que es claro en las Escrituras que debemos hacer. Por otro lado, debemos decir o debemos preguntarnos, ¿debemos andar por ahí predicando todo el tiempo y discutiendo con todos hasta que nos busquemos problemas con todos y nos metan presos y nos asedien hasta matarnos? ¿Tenemos que hacer eso? Debemos procurar la enemistad del mundo por medio de la predicación para que estos nos aborrezcan y nos maten. Esa es nuestra misión. O sea, debemos procurar el martirio por medio de la predicación. Yo voy a contestar como algunos de ustedes están contestando y me alegro por eso, porque lo están contestando en silencio ahí, ¿no? Pero yo respondo, claro que no. Ese no es nuestro deber. Notemos, hermanos, en la historia que nos ocupa, que Saulo discutía o disputaba en los lugares y con las personas que estaban dispuestas a hacerlo y por los medios lícitos para hacerlo. En una sinagoga, en el contexto con judíos que estaban estudiando las Escrituras, que no la entendían, pero la estaban estudiando. Notemos además que cuando estos tenían la intención de matarlo, tanto Dios, les dije en un pasaje de la Escritura, dice que Dios le dice, levántate y vete, como la iglesia en este caso, lo sacó de aquel lugar y le envió a un lugar distante para preservar su vida. Entonces nuestra tarea no debe ser predicar hasta que nos maten. No. Deja de la disputa aquí, vete. Ya ellos se escucharon. Hermanos, debemos tener un equilibrio sabio en esta área. Por un lado, debemos estar dispuestos siempre a hablar de parte y en el nombre del Señor. Recuerden, hermanos, que no es nuestra predicación, no somos nosotros los que vamos a convencer a nadie. Es cuando nosotros hablamos de parte del Señor, las palabras del Señor, las que el Señor les predicará. El Señor hablará por medio de ellas y causará o condenación o salvación. Debemos estar dispuestos siempre a hablar en el nombre del Señor, pero por otra parte debemos entender que nuestra insistencia pertinente no es el medio usado por el Señor para la conversión de los pecadores. Mientras más insista, más se va. ¿Quién dice eso? No ese es el medio. No es ese el medio. Prueba clara, Pablo. Vete de aquí. Tomémosle. Pero excelente predicador, seguro, si seguía insistiendo, le convencía. No. Vete a otro lugar. Siga mirando a la vida de Saulo conmigo y meditemos en esto. ¿Eres tú un esclavo de Dios? El apóstol Pablo dejó de vivir para él, dejó de ser un esclavo del pecado, pero su vida nos indica que él comenzó a ser un esclavo de Dios. ¿Cómo es eso? Le voy a enseñar primero lo que dice Pablo, lo que enseña Pablo en este sentido. Pablo dice, les leo rápido, Romanos 1:1. Pablo, él se está presentando, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Déjeme decirle que la palabra siervo en este tiempo, cada vez que tú decías siervo o esclavo, estabas diciendo lo mismo. De hecho, la palabra siervo y esclavo es la misma. Sí, antes que se raye el disco aquí, que lo están repitiendo de esta vez, lo voy a decir yo, doulos en griego. Esa palabra se puede traducir siervo o esclavo, pero es lo mismo. A nosotros nos gusta más siervo. Pero déjeme decir que bíblicamente no tiene ninguna diferencia. Siervo y esclavo, lo mismo. Ahora, bueno,
No tengo tiempo para eso. Cuando se habla aquí de esclavo, la gente se imagina a alguien capturado en África, traído aquí sin ningún derecho, ni ningún salario, y látigo con él, y qué sé yo, para el cepo y para el trabajo. Bueno, esa no era la esclavitud en el tiempo bíblico, no era así. O en la mayoría de los casos no era así. Pero eran esclavos, tenían salarios, tenían derechos, pero eran esclavos. Ahora, Pablo se presenta a sí mismo como siervo o esclavo de Jesucristo. Él no se presenta como un hombre libre. Miren lo que él le dice en el capítulo 6, versículo 22, a todos los cristianos. Porque aquí es donde yo quiero que usted entienda que Saulo no está por allá arriba y usted por aquí abajo. No, Pablo se presenta como esclavo. Y luego en esa misma carta dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, o siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero ustedes fueron libertados del pecado, eran esclavos del pecado, ahora han sido libertados del pecado, pero ahora son hechos siervos de Dios o esclavos de Dios. Primero los Corintios 9:19 dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo o esclavo de todos para ganar a mayor número. Pablo era esclavo no solo de Dios, era esclavo de los hombres también, en cierta manera. Segundo a los Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El Señor es Cristo y nosotros somos siervos de ustedes. El apóstol decía, yo soy siervo de todos ustedes, de los cristianos. Y en Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería esclavo de Cristo o siervo de Cristo. Te pregunto, ¿es tu vida una que demuestre que eres tuyo o que no haces lo que quieres, sino lo que Dios quiere? Oye lo que te estoy diciendo porque esto es importante. ¿Eres tú un siervo de Cristo? Esta es una de las maneras de saber si somos o no verdaderos cristianos. Te la voy a poner hoy fácil. Fácil. Esta es una manera excelente de saber si somos convertidos o no. Esta es una manera excelente de saber si somos del pueblo de Dios o del diablo. Esta es una manera excelente para saber si somos falsos creyentes o verdaderos discípulos de Cristo. ¿Eres tú un esclavo de Cristo? Tu vida, tus prioridades, tu planificación diaria, tu planificación mensual, tus metas, tus sueños, ¿son guiados por lo que quiera Dios o por lo que Él pide de ti en su palabra, por lo que Él desea sobre ti? ¿Para quién y para qué vives? ¿Para quién y para qué vives? O eres siervo de Cristo, esclavo de Cristo, o eres esclavo del pecado. O tu vida está guiada por lo que Dios quiere. Y yo no estoy hablando ahora de la divina providencia. No, sí, claro, yo voy a hacer lo que Dios quiere. No, sí, yo voy a hacer lo que Dios quiere porque Dios reina sobre todo. Y no. Tu vida, tú la has puesto en las manos del Señor, donde tú quieras, lo que tú quieras. Yo quiero hacer hoy lo que tú quieres. Mis planes son estos, pero los tuyos, ¿cuáles son? ¿Qué tengo que hacer hoy, Señor? ¿Qué hay que hacer? Voy a terminar con un verso ya mencionado, recordándote las palabras del apóstol
Romanos 6, 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Los verdaderos cristianos son libertados del pecado. Pero dice, esos mismos que son libertados del pecado son hechos siervos de Dios. Hoy hay muchos llamados siervos de Dios que tienen muchos derechos. Muchos derechos. Tengo derecho de hacer esto, tengo derecho de hacer lo otro, tengo derecho de elegir dónde vivo, qué hago, en qué trabajo. Tengo derecho. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. La prosperidad, no la prosperidad, la santificación. La vida fácil en este mundo, no, la vida eterna. Siervos de Dios. ¿Eres tú un siervo de Dios? ¿Un esclavo de Dios? ¿Alguien que vive para Él y no para ti? ¿Para quién vives? ¿Para tu familia? Ese es tu Dios. No, pero estoy pensando en mis hijos. Ese es tu Dios. No dejes de pensar en tus hijos, pero primero es Dios. ¿A quién quieres agradar? ¿Para quién vives? ¿Para qué vives? El fin, vuestro fruto, lo que más debes desear, la santificación. No la prosperidad o que te vaya bien. Que le vaya bien a tus hijos. La santificación. Eso es lo que debes procurar. Ese es el fruto que debes esperar. Donde sea, donde Dios quiera, allí se hará la santificación. Donde tú elijas, no sé qué ocurrirá. El fin, la vida eterna. No que te vaya bien aquí. Ese no debe ser tu fin. Ese no debe ser tu propósito. Al menos de los que son siervos de Dios. Ese no debe ser el propósito. Padre, gracias. ¿De quién podremos ser siervos mejor sino de ti, Señor? Tu nombre sea adorado por tus hijos. Padre, los que son regenerados por ti, demostremos esa regeneración. Vivamos para ti. Seamos realmente siervos tuyos. Santifiquemos tu nombre en nuestras vidas. Vivamos para tu gloria y no para nosotros. Oh, cuánta dicha la santificación. Cuánta dicha la vida eterna. Vida verdadera contigo para siempre. Concédenos en Cristo que así sea. Amén.